Hola, ¿qué tal amigos? Estamos contestando la guía de Diabetes 2023, estamos en la parte de matemáticas y ya llegamos a la página 82 que se llama proporción directa. En este video vamos a ver desde la 82 hasta la 98. Entonces vámonos a ver el video. Muy bien, es proporción directa el tema. Proporción directa es que tienes dos variables, o sea, dos cantidades de diferente cosa, y cuando una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Ahorita vamos a ver ejemplos. Viene ahí un dato de la Asamblea de la ONU y dice finalmente, o sea, yo me brinco la lectura para resumir un poco el video y subrayo lo importante. Dice que 4 personas en 3 horas recogen 3 kilogramos de plásticos. Esa cantidad vamos a suponer que es por persona. Para poder resolver lo que viene más adelante. Dice, una segunda ocasión, 6 personas y trabajaron el mismo tiempo, o sea, 3 horas. Si los kilogramos de plástico se mantuvieron constantes por persona, ¿cuánto plástico crees que recolectaron más o menos? Bueno, pues como antes eran 4 personas y ahora son 6 personas y fue el mismo tiempo y se supone que se mantuvo constante la cantidad que cada persona recogió, entonces si son más personas, por lo tanto es más plástico el que recogieron. Una tercera ocasión llegaron las mismas 4 personas, pero ahora trabajaron el doble. Entonces en vez de estar 3 horas, ahora estuvieron 6 horas. Si la cantidad de kilogramos de plástico recolectado por persona se mantiene constante, ¿cuánto plástico recolectaron en esta ocasión? Pues si todo es constante, o sea, el número de personas y el número de plástico es el mismo, pero las horas son el doble, entonces recogieron el doble. Entonces, si originalmente eran 3 kilogramos, ahora serían 6 kilogramos. O también puedes contestar el doble. ¿Qué sucede con la cantidad? A ver ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sucede con la cantidad de basura recolectada cuando el número de personas aumenta y el tiempo de trabajo es el mismo? Si hay más personas, recogen más plástico. ¿Qué sucede con la cantidad de basura cuando el número de personas disminuye y el tiempo es el mismo? Entonces también disminuye. ¿Qué pasa con el tiempo cuando el número de personas aumenta y la cantidad de basura recolectada es la misma? Pues disminuye. O sea, si son más personas y van a recoger la misma cantidad de basura, lo van a hacer en menos tiempo. ¿Para qué nos hacen estas preguntas? Para que tú sepas diferenciar entre proporción directa y proporción inversa. Proporción directa es cuando las dos variables aumentan o las dos disminuyen. Y proporción inversa es cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué pasa con el tiempo cuando el número de personas disminuye y la cantidad de basura recolectada es la misma? Entonces, aumenta. Imagina las siguientes situaciones. Si mi papá pagó 18 pesos por litro, fíjate, aquí ya tienes que empezar a plantear. Aquí vamos a poner pesos y aquí vamos a poner litro. 18 pesos, 1 litro. ¿Cuánto pagará por 20 litros? 20. Entonces, cuando es proporción directa, que las dos variables deben de aumentar o las dos deben de disminuir, entonces vas a hacer pececitos, o sea, crucecitas así, que es el que esté solito por el que esté al contrario entre el otro. En este caso sería así. Este por este entre este te va a dar este.
Y ahorita vemos cómo se hace con la inversa. Con la inversa no son pececitos, con la inversa es otra cosa que ahorita vemos. Entonces 18 por 20 entre 1 te va a dar 360. Entonces, ¿cuánto va a pagar por 20 litros? 360 pesos. Si por 15 tamales, aquí voy a poner los tamales, pagué 18 pesos, aquí voy a poner los pesos. 15 tamales, 180 pesos. ¿Cuánto pagaré por 3 tamales? Entonces aquí ve tu lógica. ¿Van a ser menos tamales? ¿Será más pesos o menos pesos? Menos. Entonces como los dos van a disminuir, entonces es una proporción directa. Y si es una proporción directa vas a hacer pececitos. El que esté solo, por el contrario, entre el otro. 180 por 3 entre 15, 36 pesos voy a pagar por 3 tamales. Si un auto recorre 15 kilómetros por litro, aquí voy a poner kilómetros, aquí voy a poner litros. 15 kilómetros, 1 litro. ¿Cuántos recorrerá por 35 litros? ¿Va a recorrer más o menos con más litros? Pues más. Entonces es proporción directa. Por lo tanto es pececito. El que está solo, por el contrario, entre el otro. 15 por 35 entre 1 nos da 525. Con 35 litros va a recorrer 525 kilómetros. Una máquina llena 400 envases en 35 minutos. Envases, minutos. 400 en 35. ¿En cuánto tiempo se llenarán 100 envases? El que está solo, por el contrario, entre el otro. 35 por 100 entre 4 da 8.75. En 8.75 minutos llena 100 envases. Todas estas fueron proporción directa. Observamos que existen relaciones de correspondencia. Situaciones como estas son ejemplos de proporcionalidad y los utilizamos a diario en nuestras vidas. Comprendamos el siguiente ejemplo. Si un chocolate tiene un costo de 10 pesos, 2.20, 3.30 y así, ¿podemos calcular los costos de cualquier cantidad de productos? Sí, porque estamos viendo que por cada uno van a ser 10 pesos. Entonces, si son 100 chocolates, van a ser 1,000 pesos. Si nos damos cuenta, existe una relación entre producto y costo. Para mayor facilidad lo podemos representar en una tabla. 1, 2, 3, 4 chocolates, 10, 20, 30, 40 pesos. Concluimos diciendo que existe una relación entre la cantidad de chocolates con el precio de ellos. Al aumentar el número de chocolates, aumenta el costo del producto. Establece una relación entre las cantidades respondiendo lo solicitado en los siguientes enunciados. Si el precio de un artículo se mantiene constante, entre más artículos adquieras de este, la cantidad a pagar será mayor. Mientras más artículos, más pagas. Si disminuye el número de trabajadores para realizar una actividad, el tiempo de concluirla será mayor. Esta es proporción directa, esta es proporción inversa, porque es menos trabajadores, más tiempo. Una disminuye, la otra aumenta. Para que sea directa, las dos aumentan o las dos disminuyen. Bueno, si aumenta el porcentaje de interés en un préstamo, la cantidad total a pagar será mayor. Si aumenta la velocidad del vehículo que transporta a tu escuela, el tiempo de recorrido será menor. Esta es proporción inversa, porque a mayor velocidad, menor tiempo. Si aumenta el porcentaje de interés de un producto en un préstamo, la cantidad total a pagar será mayor. Entonces, como las dos aumentan, es directa. No te piden que digas si es directa o inversa, pero yo te estoy aquí comentando. Si aumentas el tiempo de estudio y dedicación a tus clases, la calificación será mayor. Es proporción directa. Completa las siguientes tablas y contesta las preguntas. Si el tiempo de trabajo es constante, 3 horas, el número de personas es 1, ¿cuántos kilogramos de basura recoge? Mira, aquí estamos viendo que 3 kilos fue el total que las 4 personas recogieron. 2 hubieran recogido la mitad, 1.5.
y una hubiera recogido la mitad de 1.5, que sería 0.75. Y 8 hubieran recogido el doble que lo que recogieron 4, entonces hubieran recogido 6. Y ahí vemos que hay una proporcionalidad directa. Ahorita nos van a pedir que hagamos la fórmula para esa relación. El otro dice que si los kilogramos de basura es constante y el número de personas varía y el tiempo de trabajo también varía, 2 lo hubieran hecho en 6 horas, una la habría hecho en el doble de tiempo, en 12 horas. 4 en la mitad de 6, que serían 3, y 8 en la mitad de 4, que sería 1.5. Esta es proporcionalidad directa y esta es proporcionalidad inversa. En la tabla 1, ¿qué pasa con los kilogramos de basura con respecto al número de personas? Ambos aumentan. Establece una relación matemática que te permita realizar dichos cálculos. Fíjate, cada persona recoge 0.75, entonces el número de kilogramos total va a ser igual a 0.75 por el número de personas. De basura. Y P es el número de personas. Por lo tanto, con respecto a la tabla 1, se podría decir que existe una proporción directa. En la tabla 2, ¿qué sucede con el número de horas cuando el número de personas aumenta? Disminuye. Porque mientras más personas participen, van a hacer el trabajo en menos tiempo. Esa sería una proporción inversa. Establece una relación matemática. Sería el número de horas que trabajen va a ser 12 divididas entre el número de personas que trabajen. Entonces, H sería número de horas y P número de personas. Por lo tanto, con respecto a la tabla 2, se podría decir que existe una proporción inversa. Porque mientras más personas, menos horas. Una aumenta, la otra disminuye. Aquí te explica la regla de 3. Y luego nos preguntan si 4 personas recolectan 3 kilogramos de plástico, ¿cuánto recolectarán 6 personas? Entonces vamos a hacer el planteamiento que ya hemos venido haciendo. Aquí voy a poner personas y aquí voy a poner kilogramos. 4 personas, 3 kilogramos. ¿Cuántas personas, cuánto recolectarán 6 personas? 6. Entonces es directa porque mientras más personas, más kilogramos. Entonces es un pececito. El que está solo entre el contrario, el que está solo por el contrario entre el otro. 3 por 6, 18, entre 4, 4.5. Solución, 4.5 kilogramos. Si 4 personas trabajan el doble de tiempo y la cantidad de kilogramos de plástico recolectado por persona se mantiene constante, ¿cuánto plástico recolectarán en esta ocasión? Entonces, 4 personas en 3 horas recolectan 3 kilos. Personas, kilos. Pero ahora van a trabajar 6 horas. Entonces vamos a plantear horas, kilogramos. Horas, kilogramos. En 3 horas logran 3 kilos. En el doble, que serían 6 horas, ¿cuánto logran? Entonces esta no es necesaria. El que está solo, por el contrario, entre el otro. 3 por 6, 18, entre 3, 6. Solución, 6 kilogramos. Proporción directa porque mientras más horas, más kilogramos.
Un señor está pintando una casa. Para obtener el tono mezcló 4 litros de pintura blanca con 7 litros de pintura azul. Entonces vamos a poner aquí la blanca y la azul. 4 con 7. Se dio cuenta que no le iba a alcanzar la pintura y compró 1 litro de pintura azul. 1. ¿Cuántos litros de pintura blanca debe agregar para que quede el mismo tono? Es el que está solo, por el contrario, entre el otro. 4 por 1, 4, entre 7, 4 séptimos. Por lo tanto es esta. El autobús para excursiones cobra una cuota fija sin importar la cantidad de personas. Inicialmente iban a asistir 25 alumnos y cada uno pagaría 50. A ver, vamos a analizar porque aquí serían los alumnos y lo que pagan. 25 pagarían 50 para completar el camión, pero a la hora de la hora fueron nada más 20. Entonces, ¿van a pagar más o van a pagar menos? Van a pagar más porque el camión sigue costando lo mismo en total, pero ya son menos. Entonces, cada uno de esos menos que hubo van a tener que pagar lo que no pagaron los que ya no van a ir. Entonces sería que van a pagar más. Entonces esta disminuye, esta aumenta. Por lo tanto, esta es una relación inversa. Y aquí es lo que te voy a decir que no te había dicho. Que para una relación inversa no se hacen pececitos o crucecitas, se hacen zetas. Zetas o zetas inversas. En este caso sería zeta inversa. Sería... no, zeta normal sería por entre este, te va a dar este. O sea, 25 por 50 entre 20. Y eso da 62.5. Que es lo que van a pagar cada quien. Si van 20. El precio de 4 balones de fútbol. Entonces aquí le vamos a poner balones y precio. 4 cuestan 625.80. ¿Cuánto cuesta 1? Menos va a costar menos. Entonces esta sí es relación directa, es crucecita o pececito. Por entre 625.8 por 1 es lo mismo, entre 4 es 156.45. Un automóvil recorre 285 kilómetros en 3 horas. Entonces kilómetros y horas. 285 en 3. ¿Cuánto recorrerá en 12? En más tiempo recorrerá más o recorrerá menos. Más. Por lo tanto es pececitos. Por entre nos da 1140. ¿Qué se te dificulta al establecer una relación? Esto no lo voy a escribir, se los voy a leer. Bueno, puede ser, tú puedes poner ahí cualquier cosa que se te dificulte. Esta es una pregunta abierta. Yo le pondría algo que es común, que es identificar si es directa o es inversa. Número 6. ¿Qué necesitas practicar para dominar el cálculo de un valor faltante aplicando la proporcionalidad directa? Yo le puse la regla de 3, la multiplicación y la división. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana puedes implementar la proporcionalidad directa? Yo le puse en pagos, en proporciones de alimentos, en preparaciones, viajes, etc. Es un buen momento para pedirte por favor que te suscribas, suscríbete, con eso me ayudas mucho. Tengo la meta ahorita de que lleguemos a los 50,000 en esta misma semana o la otra. Y date una vuelta por TikTok y por Instagram y dame follow. Con eso me ayudas mucho. Gracias. También comparte el video y coméntalo y dale like y todo lo que se pueda para que me ayudes a crecer con los suscriptores. Suscribirse es gratis, no te cuesta nada. Hay también la opción de los miembros del canal. Si puedes, pues me ayudas, pero si no puedes, ya con la pura suscripción me ayudas muchísimo. Porcentajes aplicando la regla de 3. Ok, nos habla de unas estadísticas de subnutrición en el 2010 y viene ahí en la gráfica de pastel, dice están tomando en total 925 millones y están poniendo qué porcentaje de los 925 millones eran de Asia y el Pacífico, eran de
Bueno, ni siquiera está en porcentajes, está en porción. Sería 578 millones son de Asia y el Pacífico, 239 millones son de África ¿qué? Subsahariana. América Latina y el Caribe son 53 millones y así. Con los datos presentados en la gráfica es posible calcular la parte proporcional de la población subnutrida por regiones. Yo le puse que sí porque podemos dividir la cantidad de las regiones entre la cantidad total. Y con eso nos saldría la proporción. Por ejemplo, si queremos saber qué proporción son los de América Latina y el Caribe, divides 53 entre 925 y el resultado que te dé es el porcentaje del total de población subnutrida en el 2010. Ok, ¿qué datos utilizarías para calcular la población subnutrida del 2008? Esto tiene que ver con lo que nos están diciendo en el texto, porque en el texto dice, aquí al último dice, Asia y el Pacífico, pero con una, a ver, la región con más personas subnutridas sigue siendo Asia y el Pacífico, pero con una reducción del 12% desde los 658 millones en 2008 hasta los 578 millones. Ok, al parecer aquí está diciendo que dice, las proyecciones para 2010 indican que el número de personas subnutridas disminuirá en todas las regiones, aunque a ritmos diferentes. La región con más personas subnutridas sigue siendo Asia y el Pacífico, pero con una reducción del 12% desde el 658 millones en 2008. Estos son los que hubo en Asia y el Pacífico en el 2008 y estos son los que hay o hubo también en Asia y el Pacífico en el 2010, que son 12% menos que antes. Entonces, si ahora 578, si dividimos 578 entre 620, a ver, 578 entre 925 nos da 62%, que es el porcentaje del 2010. Eso dice que se redujo 12%, por lo tanto, si a 62 le sumas 12 te da 74, quiere decir que aquí era el 74%. ¿Sí? Dice, con los datos, ¿qué datos utilizarías para calcular la población subnutrida del 2008? Ahí les va. Yo le puse calcular la proporción que representan Asia y el Pacífico, que es esto que hice, 575 entre 925 igual a 62%. Número 2, sumarle el 12% a 62, que me daría 74%, que es esto que hice acá. Y número 3, la regla de 3 para saber cuál era el 100%. Entonces, 658 era el 74%. ¿Cuánto sería el 100%? Este por este entre este y da 889 millones. Entonces, la población subnutrida en el 2008 era 889 millones. ¿Qué datos utilizarías para calcular la población subnutrida en el 2008? Bueno, es lo que acabo de hacer. ¿Qué representa un porcentaje? Una proporción. ¿Cuántas partes de 100? O sea, si un total fueran 100 partes, el porcentaje del que estamos hablando sería esa porción. ¿Cómo se expresa un porcentaje? Es la cifra seguida del signo, este signo. Cálculo de porcentajes. Bueno, este ya tú lo lees, es una explicación de cómo se calcula un porcentaje. Yo lo voy a hacer aquí de manera práctica. Vamos a hacer la misma tabla que teníamos en la gráfica, pero esas cantidades las vamos a pasar a porcentajes. Entonces todo se divide entre 925. Todo vamos a dividirlo entre 925. Cada cosa, cada cifra. Ese es el primer paso. Que serían 239, 53,
578.37, 19. Y el resultado lo vas a multiplicar por 100. Entonces, haciéndolo así, y yo los redondeé todos. Este ya redondeado me dio 26%. El siguiente es 6, el siguiente 62, el siguiente 4 y el siguiente 2. Y todos son por ciento. ¿Qué porcentaje representa la población subnutrida de la región de América Latina y el Caribe? Ya lo sacamos aquí. América Latina y el Caribe sería 6%. ¿Qué población subnutrida se estima que vive en China y la India? Sería 925 es el 100. Y en China y la India hay el 40%. Entonces este por este entre este nos da 370. Entonces aquí sería 925 por 40 entre 100 y la respuesta es 370 millones. ¿Qué población mundial subnutrida se estimaba que había en el año 2008? Ese ya lo hicimos ahorita en la pregunta de la página anterior, que sería 925 es el 100. 578, ¿cuánto es? Este por este entre este nos da 62. A eso le sumamos 12 porque dice que había 12% más y nos da 74. 658 eran los millones que representaban el 74%. ¿Cuántos serían el 100%? Este por este entre este, 889. Bueno, aquí ya hice los procedimientos allá en el otro y aquí sería 889 millones. ¿De qué número el 15 representa el 20%? Ok, si 15 es el 20%, aquí sería el número y aquí sería el por ciento. ¿Cuánto sería el 100%? Este por este entre este y nos da 75. Un pueblo sufre una plaga de 10.000 ratones que encuentran condiciones de reproducción al inicio de la temporada de cosecha. Aquí serían ratones. 10.000. Por lo que se espera un incremento de 120%. Aquí es un caso especial. Voy a sacar que, bueno, 10.000 ratones es el 100. Y nos dice que a ese 100 se le va a sumar 120%. Entonces vamos a sumar. ¿Cuánto es el 120%? Este por este entre este me va a dar 12.000. Entonces, dice, ¿cuál es el total de ratones? O sea, son los 100 más los 120%. O sea, los 10.000 más los 12.000. Sería 22.000. Indica qué porcentaje de 900 es 54. Aquí le voy a poner el número y aquí el porcentaje. El número es 900, el porcentaje. ¿Qué porcentaje de 900? Ok. 900 es el 100%. 54, ¿qué porcentaje es? Este por este entre este. Sería... a ver. Indica qué porcentaje de 900 es 54. Sí, sería el 6%. Don Sergio gana 24.000 mensuales y 15% de su sueldo lo usa para pagar la renta. ¿Cuánto es eso? Ok, aquí es
cantidad en pesos, porcentaje, 24,000 es el 100, ¿cuánto es el 15? Este por este entre este, y nos da 3,600. ¿Qué se te dificulta al establecer una regla de 3? Yo le puse establecer las cifras en su lugar correcto. Número 6. ¿Qué necesitas practicar para dominar el cálculo de porcentajes aplicando la regla de 3? Eso mismo, poner las cifras en su lugar correcto. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana puedes aplicar el cálculo de porcentajes? En descuentos, porciones, intereses, etc. Perímetro. Aquí nos dice de unas personas que tenían que rodear su propiedad con cable o con alambre. Entonces, el papá de los jóvenes dice que con 500 metros que compren. Entonces te preguntan que si estás de acuerdo. Entonces, al sumar esto, que el perímetro es la suma de todos los lados de alrededor, nos da 365, poquito más, 365.1. Por lo tanto, sería no, porque aunque sí los cubres con 500 metros, te sobra mucho material, entonces estarías desperdiciando material o dinero. ¿Cómo le hizo el papá para determinar que solo con el carrete 500 de alambre sería suficiente? Pues no sé, yo le puse que al tanteo, el señor tanteó que, o a lo mejor anduvo en su camioneta así todo alrededor y con el marcador de kilometraje descubrió que era un poco menos de medio kilómetro, y con eso, no sé, pues no hay datos para saber exactamente por qué. Porque Andrés y sus hermanos trazarían en un plano la forma y medidas de cómo quedaría la cerca. Yo le puse que para no desperdiciar material ni dinero. ¿Crees que con los datos del plano que se elaboró sean suficientes para saber la superficie del terreno? Yo le puse que sí. O sea, con esos datos ya podemos calcular la superficie. En este caso ya sería el área. Superficie es área. ¿Existe alguna forma que puedas aplicar? Bueno, vamos a hacer una pausa para que si no te has suscrito, suscríbete. Me ayudas mucho con eso. No te vayas de este video sin suscribirte para ya llegar a los 50,000. Gracias. ¿Existe alguna forma de que puedas aplicar de forma directa para saber la superficie del terreno? No, o sea, aquí no respondes nada y aquí sería la respuesta, sería no. Directa no hay, porque para calcularlo de forma directa tendría que ser una figura regular, y esa no es una figura regular, es una figura irregular. Entonces lo que teníamos que contestar ahí es no, directa no, porque es una figura irregular. ¿Qué procedimiento utilizarías para determinar la superficie del terreno? Tienes que dividir en figuras regulares, por ejemplo en triángulos o en cuadrados, no, que era bueno, en prismas regulares, triángulos, rectángulos o cuadrados o lo que te salga ahí, pero que sean figuras regulares. Sacas el área de cada una de esas figuras regulares y las sumas. Y luego nos vienen ahí ya las fórmulas de los perímetros. Dice que en vez de hacer toda la suma, puedes resumir diciendo, por ejemplo, que el cuadrado es 4 por lado, que el rectángulo es 2 por un lado, por el lado más corto, más 2 por el lado más largo, y así. En resumen o en paráfrasis, vienen ahí las fórmulas de las diferentes figuras regulares. Retomando el problema de Andrés, considerando la imagen del plano y sus hermanos, calcula la cantidad de metros de alambre que se colocan alrededor de la granja. Bueno, ahí tendrías que hacer la suma de todos los datos que vienen ahí, y el resultado ya te lo comenté ahorita, sería 365.1. Ahora viene un ejercicio que dice que un carpintero señala que se necesitan 10 metros de madera para realizar un marco de una puerta cuyas dimensiones se señalan a continuación. Realiza las operaciones para determinar si la cantidad de madera estimada es correcta.
está pasado los 10 metros, porque fíjate, aquí son 2 metros, del otro lado también serían 2 metros. Y aquí, si te fijas, lo está poniendo desde aquí hasta acá. Por lo tanto, aquí llegaría solo hasta aquí. Entonces serían estos 2 metros y este 1,30. 2 más 2 más 1,30 son 5,30 metros. Eso es lo que se necesita para el marco. Y dice, si la puerta fuera de un diseño liso, ¿qué superficie o área utilizaría del muro total? Entonces aquí sí serían 2.2, porque ahora nos está pidiendo área. Entonces sí le tenemos que sumar estos 2.2. 2.2 por 1.30. Eso nos da 2.86. Pero como es área, son metros cuadrados. 2.86 metros cuadrados. Un ingeniero requiere conocer el perímetro de el primer nivel de una casa. Bueno, ahí es nada más sumar y que no se te escape ninguna. Fíjate, son 12 y 6 y 6 y 3 y 0.8, que sería esto, y 4.5 y 2 y esto, que sería 1 metro, y 7. Si tú sumas todas esas cantidades te va a dar 42.3. Siguiente, las ruedas de una bicicleta tienen 30 centímetros de radio. Acuérdate de que el radio es del centro a la circunferencia. ¿Qué distancia recorren cuando giran 10 vueltas? Entonces primero tenemos que sacar la circunferencia, que es pi por diámetro. El diámetro es el doble del radio, sería hasta acá. Entonces 3.14 vamos a usar para pi. Y diámetro serían 60 centímetros, pero como aquí vienen metros, entonces vamos a ponerlo como 0.6 metros. Esa multiplicación da 1.884. Eso sería una vuelta de la rueda, pero nos piden 10 vueltas, entonces serían 18.84. ¿Qué sería esta? Se coloca una cadena a la glorieta circular del Ángel de la Independencia, o sea, nos están hablando de circunferencia. Y una línea de 52 metros divide por la mitad, o sea, nos están hablando del diámetro. Entonces sería pi por diámetro, que sería 3.14 por 52. Eso nos da 163.28. Es lo que se necesitaría por lo menos de cadena para lograr rodear esa glorieta. ¿Pudiste obtener el perímetro? Yo le puse que sí. ¿Cómo lo hiciste? Con la fórmula de la circunferencia, o multiplicando pi por diámetro. ¿En qué situaciones de tu vida has aplicado fórmulas de perímetro de figuras geométricas? Y antes de terminar, suscríbete, no te vayas sin suscribirte. Medidas de gorros, pintura lineal, de zoclo y enrejado, y pues a ti se te pueden ocurrir 1000 más. Con eso terminamos este video y estas 3 secciones de matemáticas. Y pues nos vemos en el siguiente video. Espero estarles ayudando. Saludos a todos. No se olviden de suscribirse. Suscríbete. Vamos a llegar a esos 50,000.